Luego, de entrada, es preciso atribuir a una escala de la capacidad de resistencia. La medida en que el carácter de una persona adopta estos influjos provenientes de la historia de las selecciones eróticas de objetos o se defiende de ellos. O sea, ahí lo que está diciendo es que hay una escala, ¿sí? Hay una escala, ¿sí? Donde se dice, va desde un extremo, ¿m? En la cual se defiende de ellos, ¿sí? Y en el otro extremo acepta esas elecciones eróticas, ¿sí? Porque fíjense que cuando hablamos de identificaciones no son solamente identificaciones, bueno, de aceptar, sino también rechazar. Rechazar algo. No es solamente aceptar todo, sino rechazar. Por eso es una variedad, es una escala. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar un rango amplio. Seguimos. En los rasgos de carácter de mujeres que han tenido muchas experiencias amorosas, uno cree poder pesquisar fácilmente los saldos de sus investiduras de objeto. También cabe considerar una simultaneidad de investidura de objeto e identificación. Vale decir, una alteración del carácter antes que el objeto haya sido resignado. En este caso, la alteración del carácter podría sobrevivir al vínculo de objeto y conservarlo en cierto sentido. Otro punto de vista enuncia que esta transposición de una lección erótica de objeto es una alteración del yo. En una alteración del yo. ¿Sigo? En no es. En una alteración del yo es, además. Ah, sí. Erótica de objeto en una alteración del yo es además un camino que dominar al ello y profundizar sus vínculos con el ello, aunque por cierto a costa de una gran docilidad hacia sus vivencias. O sea, ahí está explicando el proceso que estamos diciendo, ¿cierto? Cumple una función netamente defensiva. Por eso dice, a ver, ¿cómo permite al yo dominar al ello y profundizar sus vínculos con el ello al mismo tiempo, ¿no? Aunque, por cierto, a costa de una gran docilidad hacia sus vivencias. O sea, las vivencias que tengan, ahí va a ser bastante dócil el yo frente a las vivencias, ¿sí? ¿Ahí? Cuando el yo cobra los rasgos del objeto, por así decir, se impone él mismo al ello como objeto de amor, busca repararle su pérdida diciéndole, mira, puedes amarme también a mí, soy tan parecido al objeto. Claro. La transposición... Perdón, ahí es donde se cumple esa máxima que dice eso, ¿no? Es decir, ahora ya puedes amarme a mí, porque soy tan parecido al objeto que ya no te hace falta el objeto. Y ahí se asegura que la corriente de energía que proviene del ello pase por el yo. O sea, el proceso de las identificaciones es muy necesario para el yo, porque si no, no tiene forma de asegurarse que la energía vaya para ese lado. De esta forma, como estamos explicando acá en este proceso, se asegura que tenga una fluencia de energía continua. ¿Sí? Por eso es que es muy importante entender todo este proceso. Porque al mismo tiempo que mantiene las relaciones con el ello, al mismo tiempo, como tiene la energía, puede controlarlo al ello, si no, ¿cómo va a controlarlo? Profe, ¿el yo es quien dice, puedes amarme a mí? ¿El yo? ¿Le dice al ello? Claro. Ah, bien. Claro, se ofrece como objeto de amor. Entonces, se asegura una corriente de energía que a su vez, esa corriente de energía, el yo la va a usar contra el ello, porque lo tiene que frenar. ¿Se entiende? Es todo claro, como una sustitución hace ahí. Claro, sí, sí. Pero entonces puede haber un libre pasaje ahí.
No, no tan libre, pero tiene la posibilidad. Lo que tiene que asegurar es el flujo de energía constante, porque no tiene energía propia. La energía que tiene el yo proviene del ello, pero al mismo tiempo tiene intereses distintos. Entonces se encuentran Claro. unos problemas. Profe, Sí. hay una parte del texto que Freud hace como una metáfora sobre un caballo que es el ello y el jinete vendría a ser el yo, Sí, pero que hay una diferencia porque en esta parte el yo usa las energías justamente del caballo. sí, eso está por ahí más o menos cerca, me parece, no me acuerdo. No, ese está más Sí, yo atrás, lo tengo profe. el capítulo anterior. Ujú. ¿En el siguiente o en el anterior? En el anterior. El que dice creo que es el que dice el ello comparado con un caballo brioso, las Sí, sí, fuerzas no de recuerdo estas si es del pasiones. capítulo 1 o del capítulo 3. Este, en el capítulo 2 del yo y el ello. Capítulo 2, ¿no es cierto? Sí. La página 27, profe. Ese es el 1. A ver. Perdón. Ese es el capítulo 2, sí. Sí, el 2. El 2. Sí. El segundo está. párrafo sería. En el Bueno, segundo a ver. párrafo. Sí. ¿Quién lee ahí? La importancia ¿Liliana? funcional del yo. Sí. Sí. ¿Sigo? La Sí. importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos de la motilidad. Así, en relación al ello, se parece al jinete, que debe enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Este símil se extiende un poco más, así como al jinete, si se quiere permanecer sobre el caballo. A menudo no le quita otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir. También el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Uh-huh. Además del influjo del que, sistema... Espera, porque ahí, digamos, está la comparación, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿qué es lo que sucede en esa comparación? A ver, analicémosla como para entenderla. Dice que el yo sería como un jinete y el ello como el caballo. Claro. ¿Mm? Ujú. Y bueno, y ahí sería como que el caballo son estas fuerzas, estas pasiones que vienen del ello, ¿no? Uh-huh. Y el jinete es el que aspira a controlar eso. Sí. Ahí hace una aclaración que hay una diferencia con esa comparación. Porque acá dice que el jinete tiene sus propias fuerzas, o sea, intenta Exacto. desde sus propias fuerzas. Sí. Mientras que el yo lo hace con las fuerzas prestadas del ello. Fuerzas que provienen del ello. Por eso decíamos hoy que vienen las fuerzas del ello que tiene que asegurar, pero para controlarlo de vuelta, ¿no? Eso es lo primero. Claro. Y lo segundo que dice es que qué tiene que hacer en esta analogía que hace, qué tiene que hacer el jinete con el caballo. Si quiere permanecer sobre el caballo, no va a tener remedio que transponer la acción, o sea, como que seguir siendo fuerte ante el caballo, como que seguir teniendo la voluntad, la fuerza. Pero ¿qué tiene que hacer para... Es como, en realidad es como mantener... Para mí es hacerle caso al caballo. O sea, no del todo, porque en realidad para mantenerse arriba del caballo tiene que mantener como un orden y hacerle saber que está ahí, pero que también él, o sea, van a convivir entre los dos, pero tiene que seguir una cierta característica de rasgo para que el caballo siga su rumbo y el jinete arriba del caballo. O sea, como para que se mantengan los dos, el jinete le tiene que hacer ver al caballo que está ahí, que está presente y que esa situación, a menos que el caballo se desborde, en este caso la energía se desborde,
ahí puede llegar a pasar que el yo no pueda controlarlo. O sea Pero que, si no, porque fíjense lo que dice, ¿no? Es decir, así como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir, o sea, donde el caballo quiere ir, a menudo. ¿Mm? También el yo puede transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. O sea, en algún momento va a tener que llevarlo al destino que quiere el ello, pero lo tiene que asumir como si fuera suya. Claro, porque es él quien está en contacto con la motilidad. Entonces es como Sí, que en algún punto va a tener que ceder ante esta demanda del ello. sí, ahora, eso le va a generar problemas con el super yo. ¿Sí? Ah, Es decir, acá, ¿qué es lo que aparece? Sí. y cuando es bebé, ¿cómo más o menos se puede ver eso? Porque eso se ve obviamente cuando somos adultos, hay miles de ejemplos, pero cuando uno es bebé, Todo esto que está planteando no es bebé, sino que es niño. niño, perdón. Niño. No es bebé, ¿eh? Esto es cuando está niño, todo lo que sea la crianza. Entonces, Ujú. acá lo que dice es, va a tener que llevar, va a tener que ceder, pero además de ceder, tiene que asumir como propio el deseo del caballo. claro, ¿Sí? como que es algo que él quiere también hacerlo, por eso tiene que asumir esta responsabilidad, por así decirlo, para poder ejercer esa acción. No es que, bueno, vos vamos para allá porque vos querés, no, vamos porque Claro, a mí me interesa, vamos. a ver, claro. Ahora, ese acto, digamos, genera un problema del yo con el super yo, automáticamente. Porque ese le va a decir el que eso que hace en determinadas ocasiones no está bien del todo o no, Claro, ahora, o X motivo. al yo le conviene esa identificación, le Ajá, conviene. ¿Por qué? Porque sí, refuerza los vínculos entre el ello y el yo. ajá, Ahora, al fortalecer, se enfrenta con el sistema de prohibiciones superyoico, ¿no? Que le está diciendo, mira lo que te gusta. Qué asco eso que te gusta, eso vos querés, ¿sí? Y sin embargo lo tiene que hacer porque es la forma en la cual se asegura la afluencia de energía continua. Entonces, no es que, bueno, se descontroló el ello, no puede darse ese lujo de que se descontrole, no. Acá eso lo va a transformar, ¿sí? Y vamos a ir por ahí porque a mí me interesa eso. Obviamente enfrentándose al sistema normativo. Ese es todo el juego. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. sí. Profe, siguiendo el lineamiento que dijo hoy Vale, porque por ahí como para identificarlo sería algo, o sea, usted me corrige si voy mal, sería como cuando el niño más teniendo más de 2 años, póngale 3, 4, toma la mamadera porque eso le produce un cierto placer, pero cuando ya tiene que ir al jardín y todo, ve que otros compañeritos no están tomando la mamadera y todos les miran como diciendo, ¿qué está haciendo este con la mamadera todavía? Y nosotros como que ya tomamos en taza, o sea, como que el niño hace ese proceso, digamos, ¿o no? Algo así. Sí, puede ser eso. Puede ser esa situación perfectamente. Acá lo que a mí me interesa pensar, está bien, no está mal lo que estás diciendo tú. Lo que me interesa pensar es que muchas veces las elecciones de objeto no tienen que ver con el objeto, Ajá. sino que tienen que ver con esta problemática interna donde el yo egoístamente se tiene que asegurar energía con el ello. Es al ello al que le interesa, no tanto al yo. Claro. Yo ¿Berrinche, profe, por ejemplo? interés en asegurarse el flujo de energía.
Entonces, muchas veces en la escena externa, lo que se ve es un acto egoísta del yo para asegurarse energía proveniente del interior. No es tanto que al yo le interesa eso, sino que es una negociación que tiene que hacer para asegurarse la energía proveniente del ello. Entonces, ahí es interesante que nosotros nos detengamos a pensar, porque muchas veces nosotros vemos determinadas elecciones de objeto, ya sea amorosas, ya sea de trabajo, ya sea de estudio, etcétera, como cosas sublimes, ¿sí? Y son actos egoístas. Tiene todo un trasfondo egoísta. Porque lo que se está asegurando es la negociación entre el yo y el ello. El yo quiere esos aflujos de energía, necesita de esos aflujos de energía, y la única forma de hacer es adoptando esos intereses que tiene el ello, aunque no sean necesariamente los del yo. Esos no son necesariamente los del yo. Son los intereses del ello, eso es claro. Ahora, en ese juego el yo, ¿qué es lo que hace? Tiene que negociar porque necesita ese flujo de energía continuamente. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que todas las elecciones de objeto tienen ese trasfondo egoísta de la problemática del yo. Que no es que le interesa la carrera, el trabajo o la persona X por la persona X, por el trabajo X o por la carrera X, sino por una negociación que tiene que hacer el yo y el ello. Vamos a suponer que en estos casos que estábamos dando como ejemplo de resignaciones no del todo logradas o logradas parcialmente o logradas después de mucha postergación, y alguien se pone, digamos así, obsesivamente en estudiar algo, está todo el día estudiando, o trabajando, ¿no? O se aferra a determinados vínculos amorosos de una manera obsesiva, y no necesariamente es feliz. No es necesariamente algo que está ligado a una cuestión de felicidad. Muchas veces tiene que ver con una cuestión fuertemente defensiva, que está reparando cosas de antes, no resueltas, y que acá aparece la oportunidad de reparar. Después veremos si logra cambiar, una vez que repara eso, logra cambiar el enfoque o se termina el vínculo, deja ese trabajo, deja esa carrera, o se recibe y no la ejerce, qué sé yo. Pueden pasar muchas cosas, pero que alguien ponga mucha energía en algo no significa que es por eso, sino muchas veces para reparar objetos antiguos. Fíjense que estamos diciendo todos estos sepultamientos de vínculos amorosos. A lo mejor no se elaboró bien toda esa situación melancólica, no se elaboró. Y bueno, ahora con este trabajo que está haciendo así, ahí está elaborando recién aquello que no pudo elaborar en otro momento. Entonces, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. A lo mejor no siempre tiene que ver con la escena externa, sino que tiene que ver con la escena interna. ¿Se entiende? Esa es la reflexión que tienen que poder hacer a medida que van estudiando esto. ¿Está? Bueno, entonces, vuelvan a pensarlo, vuelvan a ordenar. Espero que les vaya bien y que lean, que vayan entendiendo, y el lunes... Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes? Sí. Yo la primera donde dice la importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado al gobierno sobre los accesos a la motilidad. Esa es la parte preconsciente que comparte, porque en la primera tópica
El preconsciente era el sistema que posee la llave de la motilidad voluntaria, ¿puede ser? A ver, el preconsciente, acuérdate que es el lugar de las huellas mnémicas y los engramas del lenguaje. Ujú, ¿Sí? ujú. Y acuérdate que en la frontera entre el inconsciente y el preconsciente nosotros tenemos la represión, Sí. que es el lugar donde se instala el ejercicio del control voluntario. Muchos de los controles de la motilidad son voluntarios y otros son involuntarios. Mm, Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, vas a abrir la garrafa, ¿sí? Para encender el ujú. fuego. Y el uso de la motilidad que ahí haces, ¿es voluntario o involuntario? Voluntario. Involuntario, porque no lo piensas. Ah, Automáticamente abres, ¿sí? Ahora resulta que alguien cerró antes que ti sí. y lo cerró muy fuerte. ¿Mm? ¿Qué tipo de esfuerzo haces ahí? ¿Qué tipo de control muscular haces? ¿Voluntario o involuntario? Y ahí, Voluntario. Ahí sí tienes que hacer voluntario porque alguien modificó algo y tienes que hacer más fuerza, tienes que juntar más fuerza para lograr tu objetivo. ¿Sí? Ujú. Entonces, en la frontera se encuentra como todo lo que es de frontera, tiene que estar de los dos lados, ¿sí? Tienes la motilidad voluntaria y la motilidad involuntaria, las dos, Ujú. ¿sí? Entonces, y el yo, por supuesto, tiene porción consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, se encuentra Sí. la frontera para el ejercicio del control voluntario o involuntario de la motilidad. Claro. Es como que se complementan. Sí, o sea, si vos, es como te digo yo, o sea, si vos te vas a hacer algún control voluntario de algo, no lo pensás, o sea, automático. Si te encontrás Ujú. algo que cambiaron, vas a tener que cambiar a un control voluntario. Lo mismo que si te Bien. encuentras en una situación desconocida, toda tu motilidad es de carácter voluntaria. Claro. o sea que para que sea voluntario necesita un esfuerzo. Uno lo tiene que pensar, Claro. Ujú. lo tiene que pensar. ¿Qué pasó acá? Ah, seguro que fulano, que siempre hace lo mismo, que cierra, que se yo, más fuerte, seguro que estuvo haciendo acá. Claro. ¿Cómo no se da cuenta que yo, qué sé yo, bueno, etcétera? Entonces ya empieza a trabajar todo un sistema del que corresponde a la conciencia. ¿Está? Bien. Sí. Bueno, el día Profe, lunes, una última preguntita le quería hacer. Yo soy de la comisión B y yo le quería consultar si el lunes que viene vamos a tener con usted o con la profe Meyer en Zoom. el lunes las dos comisiones van a estar vía Zoom, Ah, bien. Y- porque Las la dos. profesora Meyer tiene que viajar, me avisó bien, ayer. buenísimo. Bien. Así que el lunes nos vemos y avísenle a los compañeros todos por Zoom. Bien. Felices Pascua, profe. Gracias. Suerte, nos vemos. Chao. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chau, chau.